Hay una cualidad de luz que aparece exactamente 20 minutos antes del amanecer, antes de que aparezca cualquier color rojo u dorado en el horizonte, cuando el cielo todavía es de un azul profundo, pero algo en él ya no es de noche. Cualquiera que haya estado despierto alguna vez en este momento particular, reconoce que la luz de este intervalo tiene una calidad que la luz del día no tiene y que ninguna fotografía captura completamente. No es una cuestión de intensidad. La luz todavía es muy débil. Se trata de algo que lleva la luz de ese momento. Una cualidad que la mira, una presencia que los fotorreceptores registran, pero que los datos brutos de la percepción no agotan. Para Rudolf Steiner, este momento de luz preauroral fue uno de los puntos en los que el mundo etérico se acercó a los sentidos ordinarios, sin revelarse aún completamente a ellos. Uno de los momentos en los que la membrana entre lo físico y lo etérico se volvió lo suficientemente delgada como para que cualquier ser humano dispuesto a estar presente en ella pudiera sentir que había algo más allá de lo que los ojos registraban. A partir de este punto de entrada concreto, verificable por cualquiera, la perspectiva de Steiner sobre el mundo etérico y cómo desarrollarlo, hasta el punto de percibirlo, se convirtió en una de las más rigurosas y al mismo tiempo más sorprendentes que había desarrollado. Riguroso porque nunca se dio a la tentación de prometer lo que el desarrollo genuino de las facultades de percepción espiritual no proporcionaba, y porque insistió en los criterios para verificar la percepción genuina con una precisión que distinguía lo que describía de cualquier forma de mediumnidad indisciplinada o de subjetividad espiritual sin método. Sorprendente, porque revelaba que el mundo etérico no era un reino remoto, accesible solo a iniciados excepcionales, sino la dimensión de la realidad más inmediatamente adyacente a la física, habitando cada proceso vital con una presencia que el adecuado desarrollo de facultades que ya estaban presentes en germen, en cualquier ser humano, hacía progresivamente más accesible. El punto de partida riguroso fue la comprensión precisa de lo que se debía percibir. El cuerpo etérico no era una niebla luminosa de colores vagos que flotaba alrededor de los seres vivos, una imagen que la cultura popular había asociado con el concepto de aura y que a menudo reemplazaba la comprensión genuina de lo que era el etérico. Era una realidad de especificidad y articulación que la investigación espiritual había revelado que tenía una complejidad comparable a la complejidad del organismo físico mismo. Tenía estructura, tenía funciones diferenciadas en diferentes regiones, tenía una dinámica temporal que respondía a las condiciones internas y externas del organismo que habitaba, y tenía una relación con el cuerpo físico que era de interpenetración y constitución mutua, y no de simple coexistencia paralela. Las fuerzas que el cuerpo etérico ejercía sobre el cuerpo físico eran de un tipo que la biología había aprendido a describir en sus efectos, sin llegar jamás a su origen. El proceso de curación de heridas mediante el cual las células en el borde de la herida proliferaban lo suficiente para cubrir el área dañada y cesaban justo cuando la cobertura estaba completa, exhibía una inteligencia directiva que ningún modelo de información genética había explicado completamente. ¿Por qué las células se detenían cuando lo hacían? ¿Cómo sabían que la cobertura estaba completa? ¿Qué gobernaba la intensidad y dirección del crecimiento celular, de manera que producía la curación? En lugar del crecimiento descontrolado que representaba el cáncer, como ausencia de tal directividad. Era el cuerpo etérico el que ejercía esta función directiva, que gobernaba los procesos físicos del organismo, de maneras que la biología había aprendido a describir externamente sin llegar a lo interno. La percepción de lo etérico comenzó, por tanto, no con visiones de cuerpos luminosos, sino con la percepción de una cualidad específica que los procesos vitales poseían y que los procesos no vitales no poseían. La cualidad de dirección, de intención formativa, de movimiento hacia una forma que aún no estaba presente, pero que el proceso estaba creando. La planta que creció no simplemente se expandió en todas direcciones con la intensidad que permitían las condiciones de disponibilidad de recursos. Creció en direcciones específicas, produjo formas específicas, pasó por fases específicas de desarrollo en secuencias específicas que la física y la química del medio ambiente no determinaron completamente. Había algo que impulsaba el proceso, algo que los biólogos llamaban programa genético, pero el programa genético, como representación de información química, no podía explicar completamente por qué la información química misma necesitaba ser interpretada y ejecutada por algo que no fuera simplemente más información química. Algo que guiaba el proceso vital de maneras que lo puramente químico no lo hacía. Esto era lo que debía lograr la percepción etérica, y la primera forma de percepción que produjo el desarrollo no fue la visión de formas luminosas, sino la percepción de una cualidad formativa, una presencia de intención,
que comenzó a hacerse perceptible cuando la atención aprendió a descansar en los procesos de la vida con una calidad de presencia que la atención ordinaria rara vez lograba. El desarrollo de esta cualidad de atención fue el primer y más fundamental paso en el camino que Steiner había descrito. La atención ordinaria era esencialmente una casa. Se movía continuamente entre los estímulos que proporcionaba el entorno, registraba lo que era nuevo y diferente, ignoraba lo que era permanente y continuo. Era estructuralmente incapaz de confiar en lo que no cambiaba rápidamente porque se había desarrollado, a lo largo de la historia evolutiva, como un instrumento para detectar lo que era nuevo y potencialmente relevante para la supervivencia. Pero lo etérico operaba precisamente en las cualidades permanentes y continuas de los procesos vitales, en las fuerzas que trabajaron pacientemente durante semanas y meses en la formación de estructuras orgánicas, en las cualidades que permanecían idénticas a ellas mismas a través de las variaciones superficiales que la atención ordinaria registraba preferentemente. La práctica que Steiner había recomendado como el desarrollo más eficaz de esta cualidad de atención era lo que él llamaba observación meditativa de las plantas. No la observación científica que clasificaba y categorizaba, no la contemplación estética que apreciaba la belleza superficial, sino una forma de observación diferente de ambas. Una presencia en la planta que mantenía la atención sobre ella sin obligarla a revelar inmediatamente lo que tenía que revelar, que sostenía la apertura a lo que la planta debía comunicar durante un periodo de tiempo que la avalancha de objetivos ordinarios nunca se había dado, y que se quedaba con la experiencia específica de ese ser específico en lugar de encajarlo inmediatamente en las categorías que el pensamiento habitual había desarrollado para clasificar lo que encontraba. Lo que producía esta práctica, cuando se llevaba a cabo con la regularidad que requería el desarrollo genuino, era algo que Steiner había descrito con una precisión que distinguía claramente lo que estaba describiendo de cualquier forma de imaginación subjetiva. Hubo un momento, que llegó después de semanas o meses de práctica regular, y para el cual no había forma de apresurarse, cuando la planta observada comenzó a revelar algo que no había sido simplemente proyectado en ella, por las expectativas del observador. Una cualidad de presencia que iba más allá de las características físicas percibidas por los sentidos, una dimensión de la realidad de la planta que la atención sostenida había hecho perceptible de maneras que la atención apresurada siempre había ignorado. No como una visión de un cuerpo etérico luminoso, como una cualidad de percibirse a sí mismo que había cambiado de manera sutil pero verificable, que hacía que la experiencia de observar esa planta en particular fuera cualitativamente diferente de lo que había sido antes. El cambio en la cualidad de la percepción fue el signo más confiable del comienzo del desarrollo de la percepción etérica, porque era más difícil de falsificar con la imaginación que una visión específica de formas o colores. La imaginación podía producir fácilmente visiones de auras coloridas alrededor de las plantas, especialmente en un practicante que había leído descripciones de ellas y tenía expectativas sobre lo que encontraría. Pero la modificación sutil de la cualidad de percibir en sí misma, la forma en que la atención sostenida sobre un ser vivo comenzó a revelar algo que tenía la cualidad específica de lo etérico, sin necesariamente tener la forma visual que la imaginación habría creado. Esta era la forma de desarrollo más honesta y verificable, porque dependía menos de las expectativas del practicante y más de lo que el proceso de desarrollo había producido genuinamente. La práctica de umbral era la segunda forma de trabajo que Steiner había identificado como especialmente efectiva para desarrollar la conciencia etérica, y era una que la mayoría de los practicantes encontrarían de una manera completamente diferente a la que habían encontrado en la observación meditativa, no como una práctica deliberada que se sumaba a la rutina, sino como aprender a prestar atención a algo que ya estaba sucediendo sin ser notado. Los umbrales eran los momentos de transición entre estados de conciencia. El momento de quedarse dormido, el momento de despertar, los momentos a lo largo del día en que la atención pasaba de un estado a otro sin que esta transición se notara generalmente. Steiner había descrito estos momentos umbral con una precisión que revelaba la profundidad de su propia investigación. Había algo en los momentos de transición entre estados de conciencia que era de una calidad diferente de los estados que separaban. Al momento de quedarme dormido, hubo un instante. Una época en la que la conciencia diurna se había retirado lo suficiente como para que pudieran emerger las dimensiones de la experiencia que normalmente suprimía, pero en la que el sueño aún no había eliminado por completo la capacidad de registrar lo que estaba sucediendo. Este instante fue de una brevedad que lo hizo extremadamente difícil de observar. A menudo duraba solo unos segundos antes de que el sueño se profundizara lo suficiente como para eliminar cualquier registro consciente de lo que estaba sucediendo.
Pero fue en esos momentos que lo etérico se volvió más directamente perceptible para la conciencia que había desarrollado la agilidad y sutileza necesarias para registrar lo que estaba sucediendo antes de que desapareciera. La práctica de prestar atención a los umbrales no era simplemente una técnica de permanecer medio despierto. Era el desarrollo de una cualidad específica de conciencia que podía habitar el umbral sin colapsar hacia ninguno de los lados del umbral separado. Requería precisamente el tipo de desarrollo que la observación meditativa había comenzado a producir: la capacidad de mantener la presencia sin forzar un resultado específico, estar lo suficientemente presente para registrar lo que estaba sucediendo sin ser lo suficientemente activo como para suprimir lo que intentaba emerger. Era una cualidad de la conciencia que Steiner había llamado estado de alerta silencioso, distinguiéndola tanto de la vigilia activa que suprimía lo etérico como del sueño pasivo que eliminaba la autoconciencia. Lo que emergía en los umbrales para el practicante que había desarrollado suficiente calidad de presencia para registrarlo, a menudo se describía de maneras que convergían entre diferentes practicantes, con una consistencia que era uno de los criterios de verificación que Steiner había identificado como importante. Había una calidad de experiencia en los umbrales que era de un tipo diferente de la experiencia ordinaria de vigilia y de los sueños, que tenía una presencia y una viveza que el sueño rara vez tenía, pero que era diferente de la experiencia de vigilia en la forma en que se relacionaban el sujeto y el objeto de la experiencia. En la vigilia ordinaria había una clara separación entre el sujeto que percibe y el objeto percibido. El observador estaba claramente en un lado de la relación y lo observado claramente en el otro. En los umbrales donde lo etérico comenzaba a hacerse perceptible, esta separación se hacía más fluida. Todavía había un sujeto de experiencia. Todavía había algo que se estaba experimentando. Pero el límite entre los dos se había vuelto menos rígido, de maneras que hacían posible una forma de conocimiento que la rígida separación de la vigilia ordinaria impedía. Esta cualidad modificada de la relación entre sujeto y objeto de experiencia fue lo que Steiner había llamado el comienzo de la imaginación cognitiva, distinguiendo cuidadosamente lo que estaba describiendo de la imaginación creativa subjetiva, no la producción de imágenes que expresaban estados internos del sujeto, sino una forma de experiencia en la que las imágenes que emergían llevaban información sobre la realidad que se percibía de maneras que trascendían lo que la percepción sensorial ordinaria había logrado. Era el primer nivel de percepción espiritual genuina, y el etérico fue el primer plano de realidad espiritual que alcanzó esta forma de percepción, precisamente porque era el plano más cercano al físico y, por tanto, el más accesible a los primeros desarrollos de la percepción espiritual. El ejercicio de mirada retrospectiva que Steiner había desarrollado como práctica complementaria a las demás fue especialmente relevante para el desarrollo de la percepción etérica, porque trabaja con una dimensión del cuerpo etérico que rara vez se consideraba en textos que abordaban lo etérico en términos de percepción sensitiva, la dimensión temporal. El cuerpo etérico no era solo el asiento de las fuerzas vitales que gobernaban los procesos físicos del organismo en el momento presente, sino también el asiento de la memoria más profunda que constituía la continuidad temporal del ser humano. No la memoria intelectual de hechos e información, sino la memoria de las experiencias que la vida había impreso en el cuerpo etérico, de maneras que persistían mucho más allá de cualquier memoria intelectual correspondiente. El ejercicio consistía, al final de cada día, en repasar mentalmente las experiencias del día a la inversa, no analizarlas moralmente ni sacar conclusiones intelectuales de ellas, sino simplemente estar presente en cada experiencia del día, en su aspecto vital, dejar que cada momento del día se revele en su calidad experiencial antes de ser olvidado en el sueño siguiente. El sentido inverso fue importante porque desarrolló una capacidad específica que el camino cronológico normal no desarrollaba. La capacidad de percibir cada momento como si contuviera algo que tendría consecuencias para lo que siguió sin confundirse con lo que siguió. La capacidad de percibir el hilo vital que recorría los momentos del día como una continuidad que la atención ordinaria había fragmentado al tratar cada momento simplemente como el antecedente del siguiente. Después de meses de práctica regular de este ejercicio, algo comenzaría a cambiar en la calidad de la memoria del practicante. No simplemente se volvería más precisa en términos de detalles recordados, lo cual era un resultado secundario. Iba a empezar a adquirir una cualidad diferente, la cualidad que Steiner había llamado la presencia del pasado. En lugar de que los momentos pasados fueran simplemente representaciones de lo que había sucedido, proyectados sobre un fondo temporal de ausencia, comenzaron a tener una presencia de un tipo diferente de la presencia del presente inmediato, pero que era igualmente real.
Era la percepción del cuerpo etérico a través de una de sus funciones más fundamentales, la función de mantener la continuidad temporal del ser, y producía un tipo de autoconocimiento que trascendía por completo el autoconocimiento que la reflexión intelectual sobre la propia vida había podido producir. La relación entre el desarrollo de la percepción etérica y el desarrollo moral era una dimensión que Steiner había elaborado con una atención que revelaba la importancia que veía en lo que llamaba la formación del carácter como condición, y al mismo tiempo resultado del genuino desarrollo espiritual. El desarrollo de las facultades de percepción espiritual que no fue acompañado por el correspondiente desarrollo moral no produjo una percepción más amplia y precisa, sino una distorsión. Las cualidades morales que no habían sido desarrolladas crearon puntos ciegos en la percepción espiritual que causaron que lo que se percibía fuera alterado por las proyecciones de las cualidades no desarrolladas del carácter del practicante. Específicamente para el desarrollo de la percepción etérica, las cualidades morales que Steiner había identificado como especialmente relevantes eran aquellas que correspondían a las cualidades del etérico mismo. La paciencia, que correspondía a la cualidad del trabajo lento y persistente que el etérico realizaba en los procesos vitales durante periodos mucho más largos que aquellos que la atención ordinaria era capaz de sostener. Honestidad, que correspondía a la cualidad de objetividad que distinguía la percepción genuina de lo etérico de la proyección subjetiva, y la reverencia, que Steiner había descrito en alemán con el término Ehrfurcht, y que tenía una cualidad que la traducción no captaba del todo. No el respeto formal que se expresaba en gestos, sino el reconocimiento genuino de que había algo real y profundo en el ser encontrado que merecía ser recibido con una atención que la prisa ordinaria nunca había prestado a nada. El Ehrfurcht fue especialmente importante para la percepción del etérico, porque el etérico no se revelaba a la atención que se acercaba a él instrumentalmente, con la intención de obtener de él información que pudiera ser utilizada para algún propósito externo al encuentro mismo. Le reveló a la atención que había aprendido a estar presente con el ser encontrado, sin otra agenda que la presencia misma, la atención que vino a la planta, al animal, al ser humano, al fenómeno natural, sin la intención de extraer algo de ellos para el propio uso, sino simplemente encontrarlos de maneras que revelaran lo que eran. Esta cualidad de atención era el Ehrfurcht, no una cualidad emocional, sino una cualidad de relación con el ser encontrado que era a la vez ética y epistemológica, que abría dimensiones de la realidad del ser encontrado que la atención instrumental había cerrado sistemáticamente. El papel de la vida artística en el desarrollo de la percepción etérica fue una de las conexiones que Steiner había establecido de maneras que rara vez se consideraban en los textos sobre desarrollo espiritual, que tendían a tratar el arte y el desarrollo espiritual como dominios separados con diferentes metodologías. Para Steiner, había una continuidad entre lo que un artista genuino desarrolló durante décadas de trabajo con los materiales de su arte y lo que el camino del desarrollo de la percepción espiritual produciría a lo largo de años de trabajo meditativo. La diferencia era de método y nivel de conciencia, no de dirección fundamental. El escultor que había pasado décadas trabajando con piedra había desarrollado, a través de una forma específica de atención sostenida al material, algo que se aproximaba a la percepción de las fuerzas formativas que expresaba la piedra. Sabía, de maneras que no podía articular completamente en conceptos, lo que la piedra permitía y lo que resistía, lo que surgiría de una pieza específica de piedra si se trabajara de cierta manera, la diferencia entre la forma que había imaginado y la forma que la piedra misma produciría si se le prestara el nivel de atención con el que se había desarrollado su trabajo. Fue el comienzo de la percepción etérica a través de medios artísticos, no como una visión de cuerpos luminosos, sino como una percepción de las fuerzas formativas que operaban en la materia existente. Había sido trabajado con suficiente atención y suficiente presencia para que comenzara a revelar lo que contenía. La euritmia que Steiner había desarrollado como una forma de arte específica conectaba especialmente el arte con lo etérico de maneras que otras formas de arte conectaban más indirectamente. Era un arte que trabajaba directamente con las fuerzas formativas que operaban en los movimientos humanos, haciendo visible lo etérico en el lenguaje y la música, a través de movimientos corporales que expresaban estas fuerzas de maneras que los movimientos ordinarios no lo hacían. El practicante de euritmia, que había desarrollado suficiente sensibilidad a lo que requería la práctica, había desarrollado al mismo tiempo una cualidad de percepción de las fuerzas etéricas que operaban en el movimiento humano, que lo hacía más sensible a lo etérico también en otros contextos.
La cuestión de cómo distinguir la percepción genuina de lo etérico de la imaginación subjetiva era una cuestión que cualquier practicante serio enfrentaría repetidamente a lo largo del camino, y que Steiner había abordado con una precisión que hizo posible desarrollar criterios de evaluación que fueran genuinamente útiles, en lugar de simplemente confiar en la intensidad subjetiva de la experiencia como criterio de autenticidad. La intensidad subjetiva era en realidad uno de los signos menos fiables de percepción genuina. Las experiencias más intensas eran a menudo aquellas con el mayor componente de proyección subjetiva, porque la intensidad a menudo correspondía al grado en que la experiencia había confirmado lo que el practicante había querido encontrar. Los criterios que había identificado como más fiables eran de otro orden. El criterio de sorpresa, la percepción genuina de lo etérico, a menudo revelaba algo que el practicante no había previsto, que no correspondía exactamente a las imágenes que había creado a partir de lo que había aprendido sobre lo etérico, que tenía una especificidad y particularidad que trascendía las expectativas generales. El criterio de la modestia, la percepción genuina de lo etérico, tendía a ser más sutil, más difícil de articular en conceptos claros, más resistente a una descripción fluida que las experiencias puramente imaginativas. Había una cualidad de algo que se había logrado pero que permanecía parcialmente más allá de la articulación completa, lo que indicaba que se estaba encontrando algo real y no simplemente algo creado internamente. Y el criterio de coherencia. Lo que se había percibido genuinamente tenía que resultar coherente a través de múltiples observaciones del mismo fenómeno. Tenía que producir datos que coincidieran con lo que otros profesionales que habían seguido caminos de desarrollo comparables habían observado de forma independiente. La percepción del campo etérico de los lugares, a diferencia de la percepción de los cuerpos etéricos de los seres vivos individuales, era una dimensión del desarrollo de la percepción etérica que el practicante a menudo encontraba de manera imprevista. Había lugares que tenían una cualidad etérica específica que se volvía perceptible para el practicante que había desarrollado suficiente sensibilidad, una cualidad que correspondía a la historia etérica del lugar, a lo que había sucedido en él, amén, lo largo del tiempo, y que había dejado impresiones en el campo etérico que persistían mucho más allá de los eventos físicos que habían producido. Ellos, los lugares donde había existido vida intensa durante generaciones, donde las fuerzas vitales habían sido cultivadas y expresadas con una intensidad específica, tenían una calidad etérica diferente a la de los lugares que habían sido habitados más superficialmente o más recientemente. Los antiguos cementerios, los lugares de peregrinación que generaciones habían frecuentado con una cualidad de presencia espiritual, los jardines que habían sido cuidados durante décadas con la atención que desarrolló el cuidado genuino por los seres vivos, todos tenían una cualidad etérica que la percepción en desarrollo comenzó a distinguir de la cualidad etérica de lugares más nuevos o lugares donde la vida había sido tratada puramente instrumentalmente. La percepción del campo etérico de la Tierra como un todo era el horizonte más amplio hacia el cual la percepción etérica individual se expandiría progresivamente en el curso de un desarrollo que trascendía el desarrollo individual de cualquier practicante individual. El campo etérico terrestre debía ser entendido no simplemente como la suma de los campos etéricos de todos los seres vivos que habitaban la superficie del planeta, sino como algo que esos campos etéricos individuales habitaban y que los trascendía. El cuerpo etérico de la Tierra como ser espiritual, que tenía su propia dinámica y sus propios ritmos, que los ritmos etéricos de los seres individuales expresaban sin agotar. La percepción de este campo etérico terrestre fue lo que hizo comprensible, en formas que la perspectiva puramente física no entendía, por qué los ritmos del ciclo anual eran más que sí, simplemente la expresión de las variaciones físicas que creaba la posición orbital de la Tierra en relación con el Sol. El campo etérico terrestre respiró a lo largo del ciclo anual, con una intensidad que el desarrollo de la percepción etérica hizo progresivamente más directamente experimentable. Primavera, como exhalación, cuando el campo etérico exhaló hacia la superficie, con una intensidad que la exuberancia de la vida primaveral expresaba en el plano físico. El otoño como inspiración, cuando el campo etérico recogía en el interior las fuerzas que habían habitado la superficie, y que la percepción etérica suficientemente desarrollada percibía no solo como la retirada de la vida, sino como una profundización de una cualidad diferente que el invierno debía expresar, como una presencia de un tipo diferente. La forma en que el mundo etérico se iría percibiendo cada vez más a lo largo del desarrollo que Steiner había descrito, reveló, en última instancia, que la cuestión no era solo cómo percibir lo etérico, sino qué transformaría esta percepción en el ser que lo había desarrollado.
El practicante que había recorrido genuinamente el camino del desarrollo de la conciencia etérica se volvería progresivamente diferente en formas que trascendían la simple adquisición de una capacidad adicional. Se convertiría en un ser más plenamente presente en la vida, más sensible a cualidades que la atención ordinaria había ignorado sistemáticamente, más capaz de encontrar a los seres vivos que habitaban el mundo como seres reales, con sus propias dimensiones internas, que merecían el tipo de atención que el desarrollo había hecho posible. Cómo percibir el mundo etérico era, por tanto, la cuestión que apuntaba no a una técnica, sino a una transformación. La transformación del ser humano en un ser suficientemente atento, suficientemente presente, suficientemente desarrollado en las cualidades morales que la atención genuina requería como condición para que lo que el mundo etérico iba a revelar pudiera ser recibido con la fidelidad que requería la percepción genuina. Era la primera y más fundamental de las transformaciones que debía producir el camino que Rudolf Steiner había descrito. La transformación que hacía posibles todos los demás, porque hacía posible un contacto con la realidad que iba más allá de lo que la atención ordinaria había podido lograr, un contacto con lo que estaba vivo en el mundo, con las fuerzas que hacían que el mundo estuviera vivo, y con los seres que esas fuerzas constituían como su expresión más inmediata y más perceptible para cualquier ser humano que hubiera desarrollado la sensibilidad adecuada para enfrentarlos. Había una dimensión de las enseñanzas de Steiner sobre el desarrollo de la percepción etérica que era especialmente relevante para la situación cultural del tiempo actual y que rara vez recibió la atención que merecía, la dimensión colectiva. El desarrollo de la percepción espiritual se había presentado a menudo, tanto en las tradiciones que lo precedieron como en las interpretaciones contemporáneas de su trabajo, como una empresa esencialmente individual. El practicante que seguía el camino del desarrollo en relativo aislamiento llegaba a través de este camino a percibir capacidades que usaría para los propósitos específicos de su desarrollo personal o su trabajo específico. Steiner siempre había visto esta perspectiva como incompleta. El desarrollo de la percepción espiritual individual tenía una dimensión colectiva que era esencial para comprender su significado más amplio. El campo etérico humano colectivo, el campo etérico que estaba constituido por la totalidad de los cuerpos etéricos de todos los seres humanos que habitaban la Tierra en un momento dado, era una realidad que la investigación espiritual había revelado que tenía una cualidad y una dinámica que trascendía simplemente la suma de los cuerpos etéricos individuales. Había un campo etérico de la humanidad, así como había un campo etérico de la Tierra, y el desarrollo espiritual de cada ser humano individual contribuía o no a la calidad de este campo colectivo de maneras que tenían consecuencias que se extendían más allá de cualquier desarrollo individual. La percepción del etérico que había sido desarrollada por un practicante no era simplemente una capacidad que ese practicante individual había adquirido para su uso personal. Era una transformación en el campo etérico colectivo de la humanidad, una modificación de la calidad del campo que todos los seres humanos habitaban y que influía, aunque de manera sutil y rara vez percibida conscientemente, la calidad de la experiencia de todos los seres humanos que habitaban ese campo. Era una perspectiva que atribuía al desarrollo espiritual individual una responsabilidad colectiva a la vez motivadora y exigente. El desarrollo espiritual no era simplemente el proyecto de superación personal que una cierta interpretación individualista de lo espiritual, la edad, había hecho de él, sino un aporte real al campo etérico colectivo que la humanidad necesitaba para poder llevar a cabo el desarrollo que su situación evolutiva había hecho necesario. La crisis ecológica que la era actual había desarrollado con una urgencia sin precedentes era, desde la perspectiva de Steiner, algo que debía entenderse tanto en el plano físico como en el etérico, para que las respuestas que la situación requería fueran adecuadas a la totalidad del problema. A nivel físico, la devastación de los ecosistemas, el empobrecimiento de la biodiversidad, la alteración de los ciclos climáticos, estas eran consecuencias que las ciencias ambientales habían documentado con creciente precisión y urgencia. En el plano etérico hubo un correspondiente empobrecimiento del campo etérico terrestre que la perspectiva puramente física no alcanzó, pero que la percepción etérica hizo visible. Los cuerpos etéricos de los ecosistemas destruidos no desaparecieron simplemente con la destrucción física de los organismos que los habían constituido. Dejaron impresiones en el campo etérico que persistieron y tuvieron consecuencias para la calidad del campo etérico más amplio que trascendió las consecuencias puramente físicas de la destrucción. La restauración ecológica, que sería necesaria para revertir las consecuencias de la devastación ambiental, incluía, por lo tanto, además de restaurar las condiciones físicas de los ecosistemas destruidos, algo que la perspectiva puramente física ni siquiera había comenzado a considerar:
la restauración del campo etérico de los lugares y ecosistemas donde había ocurrido la devastación, el trabajo de presencia y atención que crearía las condiciones para que el campo etérico perturbado se reorganizara de manera que permitiera que la vida floreciera una vez más con la calidad y diversidad que había sido destruida. Era un trabajo que requería precisamente el tipo de atención etérica que el desarrollo de la percepción etérica hizo posible. Y no era simplemente la atención de expertos en restauración ecológica convencional, sino la atención de todos los seres humanos que habitaban y cuidaban los lugares donde la vida se había empobrecido. La medicina fue otro dominio en el que la percepción de lo etérico tuvo consecuencias que trascendieron la terapéutica simplemente individual. El cuerpo etérico humano expresaba en sus estados de salud o perturbaciones cualidades que la percepción etérica hacía perceptibles antes de que las consecuencias físicas de esas perturbaciones se manifestaran en formas detectables por los instrumentos de la medicina convencional. Un practicante que hubiera desarrollado suficiente percepción etérica sería capaz de percibir en el cuerpo etérico de otro ser humano cualidades que indicaban el desarrollo de perturbaciones que aún no habían alcanzado el plano físico, e intervenir en estas perturbaciones de maneras que eran específicas del plano etérico y que la medicina convencional, limitada al plano físico por elección metodológica, ni siquiera podía considerar. La medicina antroposófica que Steiner había ayudado a desarrollar fue el punto en el que esta percepción produjo formas de entender la salud y la enfermedad que tenían una base en la percepción de lo etérico, que hizo posible abordar dimensiones de los procesos de salud y enfermedad que simplemente no eran visibles para la medicina convencional. O como sustituto de ella, Steiner siempre había sido explícito sobre el respeto que tenía por la medicina convencional y la necesidad de no reemplazar lo real y necesario en lo que la medicina convencional había logrado, pero además conseguir lo que la medicina convencional había optado por dejar de lado y que había que conseguir si la comprensión de los procesos de salud y enfermedad era adecuada a la totalidad de lo que eran esos procesos. La percepción de lo etérico en minerales y sustancias inorgánicas fue una de las dimensiones menos discutidas, pero igualmente importantes de lo que Steiner había elaborado sobre el mundo etérico. Los minerales no tenían un cuerpo etérico, en el sentido en que lo tenían los seres vivos. No había fuerzas vitales que gobernaran los procesos de crecimiento y regeneración en los minerales de la misma manera que regían los procesos de los seres vivos. Pero había una dimensión en el reino mineral que se relacionaba con lo etérico, en formas que la investigación había revelado como importantes para comprender cómo operaba lo etérico en los seres vivos que habitaban un ambiente compuesto en parte de minerales. Los minerales eran los portadores de ciertas fuerzas que el etérico de los seres vivos tenía que capturar y transformar a lo largo de los procesos de nutrición y metabolismo. Y la calidad específica de estas fuerzas variaba entre diferentes sustancias minerales en formas que la perspectiva puramente química no captaba completamente. La homeopatía era el ámbito terapéutico en el que esta perspectiva había producido los resultados más documentados y más discutido. El proceso de potenciación homeopática, mediante el cual una sustancia se diluía progresivamente hasta que solo quedaban rastros infinitesimales de la sustancia original, debía entenderse no como un proceso que eliminaba progresivamente la sustancia activa hasta que una dilución extrema la volvía inerte, sino como un proceso que liberaba progresivamente del vehículo físico las fuerzas etéricas que llevaba la sustancia, haciendo que estas fuerzas fueran más directamente accesibles al cuerpo etérico del paciente que necesitaba ser influenciado por ellas. La discusión sobre la eficacia de la homeopatía que había ocupado durante décadas a la medicina convencional debía entenderse desde la perspectiva de la percepción etérica, como la discusión entre quienes podían percibir lo que realmente estaba activo en los remedios homeopáticos y quienes no, porque los instrumentos que debían utilizarse para percibir lo que estaba activo eran instrumentos que solo llegaban al plano físico y que, por definición metodológica, no podían percibir lo que operaba. En el plano etérico, la relación entre el arte del lenguaje y el desarrollo de la percepción etérica era otra de las conexiones que Steiner había trazado con una atención que revelaba la profundidad de la investigación que había llevado a cabo sobre las relaciones entre los diferentes dominios de la vida humana y el mundo etérico. El lenguaje no era simplemente un sistema de signos convencionales que representaban conceptos y transmitían información de un sujeto a otro. Tenía una dimensión etérica que el lenguaje como sistema puro de signos no captaba. El sonido del habla humana llevaba fuerzas etéricas que variaban con la calidad del ser que hablaba, con la calidad de la atención con la que debía ser escuchado y con las cualidades específicas de cada sonido que la fonética describía.
en términos físicos, sin llegar a su dimensión etérica. La poesía, que había alcanzado grandes alturas de logros artísticos, llevaba en estas fuerzas etéricas algo que la poesía más superficial no tenía. Había una calidad de vida en las palabras de un gran poema que excedía la belleza de las imágenes y la habilidad técnica de construcción, una cualidad que la percepción suficientemente desarrollada alcanzaba como algo que era de un orden diferente de la belleza estética ordinaria. Era la cualidad etérica del lenguaje en su nivel más alto de realización, y su percepción era una de las formas de percepción etérica más accesibles al ser humano promedio, porque el lenguaje era el dominio en el que el ser humano estaba más completamente inmerso a lo largo de toda su vida. La lectura de textos espirituales con la calidad de atención que debía cultivar el desarrollo de la percepción etérica era, por tanto, más que la adquisición de información sobre el mundo espiritual. Era un ejercicio de percepción etérica en sí mismo, en la medida en que los textos habían sido escritos con la calidad de atención que hacía presente en ellos algo de lo etérico que los había constituido. Por eso Steiner había insistido en la importancia de releer los mismos textos varias veces, en lugar de simplemente extraer de cada texto la información que había que extraer y pasar al siguiente. Cada relectura con mayor calidad de presencia revelaría dimensiones del texto que las lecturas anteriores no habían alcanzado, precisamente porque lo etérico presente en el texto se revelaría progresivamente a medida que se desarrollaba la calidad de atención del lector. Cómo percibir el mundo etérico fue, por tanto, la cuestión que abrió el camino más fundamental que Rudolf Steiner había descrito como el camino adecuado para el ser humano que había alcanzado el nivel de desarrollo que representaba la época actual, un ser que había desarrollado la conciencia y la libertad individuales que el desarrollo del yo había producido, pero que había pagado por este desarrollo el precio de la separación de lo espiritual que el materialismo había cristalizado en la perspectiva filosófica dominante. El desarrollo de la percepción etérica fue el primer paso hacia la recuperación de lo que se había perdido en esta separación. La recuperación que no fue el regreso a una perspectiva prescientífica, sino el avance a una perspectiva que incluía lo que la ciencia había logrado y que agregaba lo que la ciencia había decidido ignorar, el mundo interno de los procesos naturales, las fuerzas que hacían que el mundo estuviera vivo, y la percepción de estas fuerzas como la dimensión más fundamental de Steinem. Cualquier encuentro genuino con la realidad que siempre había sido más de lo que los sentidos físicos revelaban de ella. Fue el reencuentro, esta vez consciente y conquistado en lugar de ingenuo y heredado, con la dimensión de la realidad que la luz preauroral siempre había anunciado a quienes habían desarrollado la cualidad de atención para percibir lo que esa luz comunicaba más allá de lo que los fotorreceptores podían registrar, que el mundo era más de lo que aparecía, y que lo que aparecía era solo el exterior de algo que esperaba, con la paciencia que el sonido entre las fuerzas vitales se encuentra desde dentro.